Y para que la iglesia actual sea como esa iglesia, obligatoriamente se debe producir ¿qué? Una reforma, diga reforma. Debe haber un cambio de mentalidad. Debe haber un cambio de paradigma. Amén, hermanos. Hay un personaje que nos llama mucho la atención y es Martín Lutero, un hombre disruptivo. ¿Por qué Martín Lutero fue un hombre disruptivo? Porque en esa época la iglesia popular, conocida como la iglesia católica, era un poder y estaba muy ligada al gobierno estatal. Como hoy en día la iglesia católica al nivel mundial representa un poder religioso. Incluso se cree que es la institución más rica, hablando en términos inmobiliarios. Tienen propiedades en todas partes del mundo. Pero en ese tiempo la corrupción era latente dentro de esa iglesia, porque los sacerdotes cobraban indulgencias. Si iban a casar a alguien, cobraban. Si había que presentar un niño, cobraban. Si habían que bautizar a alguien, cobraban. Si había que sacar a alguien del infierno y trasladarlo al purgatorio, cobraban. Pero si había que sacarlo del purgatorio para trasladarlo al cielo, cobraban también. Había un negocio. Y la salvación era por obra y no por la fe. Y Martín Lutero no era pastor. Martín Lutero no era evangélico. Martín Lutero era católico. Era un sacerdote, igual que los demás. Pero algo sucedió con él. Diga conmigo, algo sucedió con él. La palabra comenzó a trabajarle en lo más profundo de su ser y dijo: nosotros como institución estamos mal. Nosotros no podemos cobrar tantas cosas. Tenemos un negocio dentro de la iglesia. Y años atrás dice la palabra y la historia, dice la historia, que Martín Lutero se convirtió en un reformador porque tenía ese espíritu de rompimiento por dentro. Era un hombre disruptivo. Y puso las 95 tesis, aquellas famosas 95 tesis, en una pared. Y dijo: a partir de ahora aquí no se va a cobrar más un centavo, porque la salvación no es por obra, sino que es por gracia. Y a partir de ahora aquí se va a hacer la voluntad de Dios. ¿No es eso maravilloso? Y de ahí entonces se levantó ese movimiento conocido como el movimiento protestante, porque Dios se encargó de cambiar su forma de pensar. Para nosotros ser de bendición para otros e influir en los demás y cambiar este mundo que está en crisis, obligatoriamente Dios tiene que cambiarnos a nosotros primero. Entonces Dios tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Dios tiene que cambiar nuestra manera de ver las cosas, para entonces nosotros ser de bendición para otros. Hay muchas necesidades. Hay muchas personas con problemas de todo tipo. Y tenemos que tener pasión por el que está allá afuera, sumergido en esa crisis. Porque hay crisis de identidad, hay una crisis espiritual, hay crisis económica, hay crisis de todas formas. Y nosotros somos los que estamos llamados a sacar a la gente de la crisis. Nosotros estamos llamados a sacar a la gente de la situación en la cual ellos están. Y para eso tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que tener una mentalidad alineada con lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que tener una mentalidad alineada con lo que la palabra de Dios establece. Y yo le invito a que estudiemos minuciosamente lo que dice el libro de Hebreos en su capítulo 9. Abra su Biblia con nosotros en el libro de Hebreos en su capítulo 9, desde el versículo 1 en adelante.
Aleluya. La palabra dice en el libro de Hebreos, en su capítulo 9, su versículo 1: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Diga, santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así: en la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo estaban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pies, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Te das cuenta lo que la palabra de Dios establece en ese libro de Hebreos, en su capítulo 9? Y es interesante observar que había un culto terrenal. Diga conmigo, un culto terrenal. Había un orden. En el Antiguo Testamento existía ese orden, ya que el tabernáculo estaba dividido en dos partes: el lugar santo y el lugar santísimo. Y yo quiero que usted observe algo fundamental aquí en este libro de Hebreos, en su capítulo 9, porque estos versículos nos hablan a nosotros acerca de un sacerdocio terrenal. Diga conmigo, sacerdocio terrenal. Y dice la palabra que ese sacerdocio terrenal ya no está en existencia en el día de hoy. Diga conmigo, ya ese sacerdocio terrenal ya no está en existencia en el día de hoy. Como por ejemplo, ya no hay necesidad de nosotros hacer rituales en el templo. Ya no hay necesidad de nosotros sacrificar animales. No hay necesidad de hacer sacrificios de animales, porque ya Dios no recibe ese tipo de ofrenda. Ya Dios no recibe ese tipo de sacrificio. Dice el libro de Hebreos que en este tiempo tenemos que sacrificar alabanzas a Dios, frutos de labios que confiesan su santo y divino nombre. Diga conmigo, ya no se requiere un sacerdote para entrar al lugar santísimo cada año, porque Jesús se convirtió en nuestro sumo pontífice. Diga, mi sumo pontífice no es el Papa. Mi sumo pontífice se llama Cristo Jesús. Él se convirtió en el mediador. Diga, Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Y a la gente hay que enseñarle eso. Diga, a la gente hay que enseñarle que fuera de Cristo no hay salvación. A la gente hay que enseñarle que sin Cristo no hay forma de usted relacionarse con el Padre. Nadie puede conocer al Padre al menos que Jesús se lo dé a conocer. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es el pan que descendió del cielo. Él es nuestro Dios. Diga, la religión no tiene la capacidad de acercarte a Dios. La religión pretende acercarte a Dios, pero no tiene esa capacidad de hacerlo. Quien te acerca al Padre se llama Jesús. Jesús es el tabernáculo, entiéndelo por favor.
Porque el Antiguo Testamento exhibía la sombra, no la esencia, no la realidad. Simplemente anunciaba lo que iba a venir. De manera que son asuntos que se escribieron para nuestra enseñanza. Y la Biblia usa un lenguaje simbólico, un lenguaje parabólico, un lenguaje metafórico. Y cuando la palabra de Dios habla del tabernáculo, se está refiriendo a Jesús. ¿Dónde estaba el tabernáculo? Estaba en medio del campamento. ¿Dónde está Cristo? En medio de mi corazón. Cuando la palabra de Dios habla del arca de la alianza, esa arca de la alianza también es Jesús. Diga conmigo, Jesús es el arca del pacto. Jesús es el arca de la alianza. El arca del pacto era un arca que estaba construida de madera de acacia, pero estaba cubierta o decorada con oro. La madera es símbolo de la humanidad de Cristo. El oro es símbolo de la divinidad de Cristo. Por eso el arca de la alianza representa a Jesús humano, pero a la misma vez Jesús Dios. Porque Jesús era 100% humano y también era 100% divino. Dios se hizo hombre para ocupar nuestro lugar y otorgarnos en el día de hoy liberación. Quien nos sacó de la crisis fue Cristo Jesús. Quien nos sacó de la miseria se llama Cristo Jesús. Y estoy hablando de la miseria espiritual, porque el pecado nos había alejado de Dios. El pecado nos había separado de Dios, porque en Adán todos mueren, pero en Cristo Jesús todos seremos vivificados. En Cristo Jesús hemos recibido vida eterna y hemos recibido vida en abundancia. Vida en abundancia. A la gente hay que predicarle que Cristo es el que libera. Dígale al que está a su lado, predica la palabra. No predique religión. No hable de religión. La religión, en vez de bendecir, lo que hace es que confunde a la gente. Por eso en una ocasión alguien dijo que la religión es el opio de los pueblos, porque la religión te aleja un poquito más de Dios, porque te confunde. El evangelio del reino no es confusión. El evangelio del reino es liberación. Amén. Y ya no se requiere un sacerdote. Hello, estoy cambiando tu forma de pensar, porque ¿qué es lo que hay en la iglesia popular? Muchos sacerdotes. Pero ya ese tipo de culto Dios no lo recibe. Uy, 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 uy. Hay gente que dice, pero Dios está en todas partes. Sí, Él es omnipresente. Él está en todas partes, pero no se manifiesta en todas partes. Porque hay cosas que Dios aprueba y hay cosas que Dios desaprueba. Y los que todavía están bajo ese manto sacerdotal están old fashion. Diga, están old fashion. Porque ya eso pasó, ese culto pasó. Ya Dios no recibe esas. Ay, Padre, ¿cómo lo digo esto sin que la gente se ofenda? Pero ya Dios no recibe esos cultos tradicionales y religiosos. Hello. Ya Dios no recibe esos cultos cargados de liturgia religiosa. Ya Dios no se mueve en esa estructura humana. Ay, yo voy para la misa. ¿Qué es una misa? Un culto religioso, donde no se le da lugar al Espíritu Santo. Un culto cargado de liturgia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alguna vez han ido a una misa? Usted observa al sacerdote con un vestuario sacerdotal, con la hostia en la mano muchas veces, o con una lámpara botando humo de incienso.